Bienvenido a otro su programa en casa, hoy con una visita obligada, interesante. Agradecemos la presencia de Rigoberto Juárez, líder comunitario, que nos va a hablar y nos va a contar un poco de historia de su pueblo, sus necesidades, sus creencias, esa filosofía mágica. Gracias, Rigoberto, agradecido por estar acá en casa. Y tenemos muchas preguntas para este diálogo. Para muchas personas son contradictorias, no la entienden. Para otras personas son bien explícitas. Hay opiniones encontradas, pero yo quisiera oír tu opinión directamente sobre qué cosa es, qué inclusión, qué afectación y también qué beneficio pueden darle a los pueblos originarios las empresas mineras, por ejemplo, o las empresas que fabrican, que construyen, que redirigen y transportan la energía eléctrica. Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora donde nos vayan a ver. Hay una imposición de proyectos, de procesos falsamente llamados de desarrollo para nuestros pueblos, para intentar confundirnos e intentar justificar también a la comunidad internacional que los pueblos indígenas no entendemos el desarrollo, los pueblos indígenas no queremos el desarrollo, los pueblos indígenas pareciera ser que somos de otro planeta. Sin embargo, no está enfocado la demanda de los pueblos indígenas en su ejercicio como tal. Y por eso es que no se logra entender hacia dónde está la apuesta de los pueblos indígenas en esos temas. ¿Están también ustedes luchando por una inclusión de diálogo en general? Y apelación a esto, ¿cómo han actuado los gobiernos anteriores sobre este tema? Bueno, nosotros hemos dicho que estamos en un estado a la cual nos promete cosas y bajo el concepto de lo que nosotros, o yo le llamo, el estado ajeno a nuestros pueblos, o nuestros pueblos ajenos a un estado, porque no los términos en que se ve uno en la Constitución Política de la República no aparecemos como pueblos indígenas. Sin embargo, con la lucha de todos los pueblos indígenas, principalmente de América Latina y hoy del mundo, es que hay instrumentos internacionales que posesionan esos derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, hay más instrumentos internacionales en los cuales podemos decir que los pueblos indígenas en Guatemala también somos parte de esos derechos. Entonces, cuando decimos eso, entonces el imponerse un proyecto o se diseña un proyecto en territorio de pueblos indígenas, una situación muy importante o fundamental es que el Estado debe consultar a los pueblos indígenas si están o no están de acuerdo con ese proyecto. Y también debe explicarse con antelación qué beneficios puede traer ese proyecto a los pueblos indígenas y qué afectaciones puede también dejar ese proyecto a los pueblos indígenas, para que entonces un conocimiento de causa, los pueblos indígenas vamos a decir sí o no. En este caso no ha habido ni siquiera ese procedimiento, el Estado más bien se pone de acuerdo con la empresa e imponen un proyecto en territorio de pueblos indígenas. Quizás la legislación nacional en algún momento pudo haber favorecido, yo creo que tiene que ver con lo que ocurrió en 1940 a 1954, en donde un proceso democrático que duró 10 años posibilitó el cambio de algunas leyes en el país. Y de ahí es que podemos mencionar la creación de la institución que tiene que ver con la energía eléctrica.
el INDE, Instituto Nacional de Electrificación. Es una entidad nacional, autónoma, que lo que tiene que hacer es entonces encargarse de la generación de energía eléctrica, el transporte de energía eléctrica y la distribución de energía eléctrica hacia los pueblos. Pero también la Constitución reciente que se aprueba de 1985 deja en el artículo 129 que las únicas instituciones públicas que pueden generar energía eléctrica o encargadas de propiciar energía eléctrica para los pueblos es el INDE y las municipalidades. Estas dos instituciones tienen autonomía y resulta que ahora prácticamente esa institucionalidad ya no lo ejercen, sino más bien se imponen otra mentalidad de empresas, son las que suplantan el ejercicio que tiene la municipalidad de generar energía eléctrica. Aquí hay dos cuestiones que se cambian. Una es que las generadoras es un grupo de empresas generadoras, hay otro grupo de empresas que son los que transportan la energía eléctrica, hay otro grupo de empresas que son los que distribuyen la energía eléctrica. Entonces, solamente desde la generación hasta que llegue a la casa, hay 3 empresas que se alimentan del pueblo. Y por eso es que el costo de la energía eléctrica en Guatemala se dispara. Sin embargo, si regresamos al concepto inicial de que el INDE y las municipalidades proveen de energía eléctrica a los pueblos, es más barato y Guatemala tiene la capacidad de generar más energía eléctrica y con solo la generación de energía eléctrica habría un ingreso importantísimo, no solamente para el Estado guatemalteco, sino para las municipalidades en el ejercicio de la autonomía municipal. Eso prácticamente desapareció. Entonces nosotros estamos insistiendo en la responsabilidad del Estado de dotar, en este caso, de energía eléctrica a los pueblos. Y en cuanto a la minería, es mucho más catastrófica porque prácticamente va a destruir el cerro, va a destruir la montaña, porque se habla de extracción minera a cielo abierto. Eso es mucho más catastrófico porque no se retorna a la madre tierra los daños que se le causan. Para nosotros, al tocar un bien natural o al tocar un árbol, por decir, hay que pedirle permiso a ese árbol para que me va a servir. Si ese árbol para nosotros tiene derecho, el agua tiene derecho, todo lo demás tiene derecho, entonces si hay un ejercicio de cuidar, de que no se destruya eso que tiene vida, entonces por lógica el Estado guatemalteco debe preguntarle a esas personas o a esos pueblos que viven en determinado lugar, miren, yo pienso desarrollar tal o cual proyecto en territorio de ustedes y ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no hay eso, sencillamente hay un abuso. Hay abuso de autoridad, no solamente abuso de autoridad, entonces hay una violación flagrante de los derechos humanos en el entendido de manera general, universal. Pero cuando hablamos de derechos específicos es que hay otros derechos que el Estado guatemalteco debe hacer prevalecer antes de imponer un proyecto en territorio de pueblos indígenas. Pero como no las hay, entonces a los pueblos indígenas, por razón también lógica, vamos a defender esa vida que está siendo destruida o está planificada en ser destruida. Es ahí entonces donde se viene este tipo de proyectos no entra en el territorio. Ahora bien, si hay esa comunicación, hay ese acercamiento, se pregunta, se comunica y se va a plantear o se va a poner al descubierto a los pueblos indígenas y sus autoridades cuáles son lo primero las afectaciones que eso va a traer. Bueno, analizaremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que seamos afectados. Pero también habrá que sopesar qué beneficios va a traer. Y cuando uno termina viendo esto sin consulta, sin que esos proyectos nos van a beneficiar, resulta que hay una política de muerte a los pueblos indígenas. Entonces, es ahí donde nuestros pueblos dicen, no, este tipo de proyectos no nos conviene y no va. Y no es que tampoco violentamente nos oponemos, sino más bien ya el Estado
en su lógica de ser, de pensar que son los únicos que tienen que decidir, entonces ya imponen, digamos, la represión a través de las fuerzas de seguridad hacia los pueblos indígenas. Entonces, ¿quién es el violento aquí? ¿Son los que vivimos en el territorio o hay una imposición violenta desde afuera que irrumpe sobre la armonía y la convivencia que tenemos en nuestras comunidades? ¿Qué opinión tienen en general los pueblos originarios? ¿Qué opinión tienen los líderes comunitarios sobre el desarrollo tecnológico? Si nos remontamos hacia atrás, cientos de años atrás, nuestros abuelos usaron y aplicaron tecnología apropiada en su momento para llevar adelante las construcciones grandes hoy que vemos que dicen ser ruinas. También usaron tecnología apropiada para desarrollar su ciencia, que hoy está en los libros estudiándose en otros países. Entonces, no es cierto que los pueblos indígenas nos oponemos al desarrollo. Nos oponemos a la forma perversa, violenta y criminal con que se imponen proyectos sobre nuestros pueblos. Ahora bien, hoy estamos en otras lógicas de la vida. La tecnología también facilita muchas acciones del ser humano. Entonces, pero eso, si se niega el acceso de esa tecnología, si se nos niega a que usemos esa tecnología, entonces, ¿cómo se va a imponer hacia nosotros una tecnología que ni siquiera sabemos cómo se usa? Entonces, ahí es la negación de derechos que continuamente está haciéndose desde el Estado guatemalteco junto con las empresas extractivas tanto nacionales e internacionales. Me gustaría preguntarte qué retos enfrentan, qué conflictos enfrentan ustedes en pleno siglo XXI con tantas necesidades y tantas propuestas. El mayor reto hoy es seguir luchando porque entonces se entienda que nuestros pueblos indígenas o que los pueblos indígenas tenemos otra manera de pensar la vida. Ahora bien, ¿quién tiene mayor reto hacia el entendimiento de esta lógica de la vida? ¿Es el Estado guatemalteco? ¿Es el mundo occidental que se mueve en la economía de consumo? Es decir, que todo es para consumo, no hay para la regeneración de la vida. Entonces, para nosotros vamos a seguir trabajando para que al menos, ojalá que el mundo en algún momento nos entienda como pueblos indígenas. Que no estamos en contra de la vida, al contrario, somos amantes para que esa vida no se termine. Sin embargo, el mundo economista, el mundo de consumo de hoy, es el principal actor para que esta vida no tenga larga duración. Está muy corta la vida del ser humano en sí. Entonces, ¿responsabilidad de quién? De esa falsa idea de que el desarrollo proviene de la destrucción del medio ambiente, y no es así. ¿Cómo vamos a equilibrar eso? Y la mayor dificultad nuestra es cómo seguir redinamizando nuestra vida en una lógica prácticamente global en donde el pensamiento de destrucción no se para, no termina, sino más bien se están viendo cambios muy drásticos en el medio ambiente y se sigue destruyendo esa vida. Entonces hay dos miradas muy distintas y lo que estamos planteándole al nuevo gobierno es que hay necesidad de que nos sentemos para que nos entendamos cuál es su lógica de desarrollo planteada desde el gobierno y cuál es la lógica desde los pueblos indígenas, ese desarrollo constante, pero sin destruir a gran escala lo que nos rodea. Estos recursos naturales que dicen están ubicados precisamente en territorio de pueblos indígenas y le llaman recursos estratégicos para el desarrollo. ¿Para el desarrollo de quién? Es lo contradictorio. Nosotros decimos son bienes naturales importantes para el desarrollo de la vida. Entonces hay dos formas de ver estos recursos. Ahora bien, el gobierno actual pues ha dicho que va a hablar
va a escuchar a los pueblos indígenas en cuanto a cómo se plantean el desarrollo. Y hay una iniciativa, creo que ya se dio, en torno a que el ministro de Energía y Minas está planteando una moratoria para el otorgamiento de licencias. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, entonces parémosle este asunto porque no está creando mayor conflicto, parémoslo, hay que entonces entrar a analizar una cuestión. Y la otra, creo yo, que es importante es que en el marco de lo que se llama hoy el calentamiento global, los pueblos indígenas han jugado un papel importantísimo y van a seguir jugando un papel importantísimo en cuanto al equilibrio ambiental. Si hay eso, al menos muchos países del mundo, incluso Naciones Unidas, está diciendo que los pueblos indígenas son las personas, los seres humanos que tienen le dan mayor importancia a ese equilibrio ambiental. Bueno, ahora bien, aquí hay otro desajuste. ¿Cómo se invierte ese dinero destinado para la generación de ese cambio climático que no debe destruirse, llegar a los pueblos indígenas? Aún no está llegando a los pueblos indígenas. ¿Dónde se queda? Se queda en manos de gobiernos, se traslada a empresas, otra vez se vuelve a la dinámica de siempre, que no llegan esos proyectos de desarrollo de los pueblos indígenas. Sin embargo, sin recurso, sin dinero, los pueblos indígenas seguimos haciendo el ejercicio de cuidar el medio ambiente. Y por eso decimos, tanto el Estado guatemalteco tiene una deuda a los pueblos indígenas y una deuda histórica. Y el mundo entero tiene una deuda hacia los pueblos indígenas. Y esa deuda debe ser no solamente reparada, sino que canalizada de una manera adecuada para que llegue a los pueblos indígenas. Y creo yo que por ahí puede ir el desarrollo del mundo actual, porque entonces hay necesidad de equilibrar no solamente la convivencia entre las personas, sino la convivencia con nuestro entorno natural. Solo hablando de pueblos indígenas, sabemos 24 nacionalidades indígenas, más la población mestiza, habemos 25 formas de pensar en la vida. Entonces, si hay 25 formas de pensar en la vida en Guatemala, pues, ¿cómo hacemos un ejercicio de entendernos hacia cómo creemos que esa vida debe durar, no para mí, sino para las futuras generaciones? Y eso debe haber una conciencia colectiva de hacer los aportes importantes desde cada forma de pensar para la preservación de la vida. Y para eso es importante bajarse desde su cumbre y ponerse en común con todos, sin perder su identidad, sin perder su cultura. Al contrario, la cultura es la columna vertebral de la existencia de uno como identidad. Para Guatemala y para el mundo, por supuesto, igual, el ser humano tiene un reto enorme hoy de hacer los ejercicios precisamente para entender cómo vamos a contribuir para ya no generar más destrucción en el mundo. Pero es una responsabilidad, primero nuestra como seres humanos, después como familia y sobre todo de los gobiernos que tienen esa responsabilidad de hacer que sus pueblos, que sus naciones convivan en un territorio determinado. Pero a nivel mundial hay un reto para los gobiernos, que deben entender entonces que no estamos viviendo en otro mundo, es únicamente un mundo, y ese mundo está por acabarse si no tomamos medidas. ¿Cómo unimos este desarrollo tecnológico, estas garantías, esta necesidad que tienen los pueblos originarios con una cosa trascendental y obligada, creo yo, para todos los pueblos del mundo, que es la educación y la salud? ¿Cómo ligamos esto? Sin electrificación no tenemos hospitales en esos lugares, no tenemos cómo atender debidamente a un paciente. Sin la educación no podemos
crear desarrollo dentro de nuestras ciudades. ¿Cómo vinculamos esto a lo anterior? Bueno, también hay que hablar de temas postergados históricamente. La educación, hay una educación impuesta desde la lógica del Estado. Sin embargo, desde nuestros pueblos hay otra forma de educación, ¿verdad? Es decir, el Estado se encargó de desaparecer nuestra forma de la enseñanza, la numeración maya. Hay una forma de el ejercicio, la matemática maya tiene alcances enormes. El estudio del calendario maya también tiene alcances enormes. La cosmovisión maya nos lleva entonces también esa relación, la educación se basa desde ahí. Sin embargo, hoy no existe. En los acuerdos de paz se plantea reformas educativas y que el gobierno se comprometió a impulsar reformas educativas que vayan acordes a la cultura y a los idiomas de nuestros pueblos. Nunca se impulsó. Entonces, los acuerdos de paz nos plantean como parámetros importantes para iniciar un proceso de inclusión. Y están bien planteados. El Estado tiene esa deuda, es su compromiso en la firma de los acuerdos de paz. Entonces hay que rescatar eso, la educación, porque la educación es tan importante, pero no solamente la educación que te enseña a leer, escribir y contar, no, más bien la educación más profunda, es decir, la ciencia, el arte, cómo esa persona, ese niño, esa niña, pues a través de la educación se exprese en su sabiduría, en sus habilidades. Esa es parte de la educación, importante. Hay un deber del Estado olvidado desde siempre, pero hay que replantearlo. El otro tema que ha sido también prácticamente postergado es la salud. En nuestros pueblos hay un sistema de salud permanente, que el Ministerio de Salud Pública se ha encargado casi que de desaparecer porque ha estigmatizado a los terapeutas mayas en el ejercicio de la implementación, de la puesta en práctica de la medicina ancestral. Y esa medicina ancestral no daña, al contrario, es más preventivo que curativo. Por supuesto, sí, influye en lo curativo. Solamente en la pandemia podemos decir que la medicina ancestral milenaria maya fue la que usó la mayoría de la población para no no poner la cantidad de muertos que ocurrió en otros países desarrollados. Y cuando la pandemia inició, escuchábamos la cantidad de muertos en Europa, en España, en Francia, en todos esos lugares. Si la medicina, si la salud es un elemento importante para esos países, cuando la pandemia llega a nuestros países, ¿qué va a pasar? Me imaginé la cantidad de muertos que no vamos a encontrar dónde enterrar. Sin embargo, se empezó a usar la medicina natural, medicina ancestral, ya en plena pandemia, y resulta que sí funcionó. Por supuesto hubieron muertos, pero los muertos hubieron porque hay un sistema de salud ineficiente en el país. Sin embargo, se fue tanto dinero en supuestamente para atender el COVID-19 por el gobierno que ya se fue y solamente sirvió para robar. Sin embargo, quienes sí aportaron para que no se muriera mucha gente es la medicina ancestral. Entonces le estamos demandando al Estado hoy, al gobierno hoy, que tome muy en cuenta que se debe reconocer oficialmente la existencia y la efectividad de la medicina ancestral. Entonces hay que invertir recursos del Estado para que entonces esa medicina pueda regenerarse y pueda ser útil, y hay que promocionarlo porque no se promociona. Es importante. Y el otro elemento importante, vemos nosotros, es que hay una creciente
desplazamiento forzoso de nuestros pueblos hacia afuera, hacia los Estados Unidos. Entonces el Estado no está invirtiendo en que esa capacidad humana, capacidad intelectual se quede en el país. No está invirtiendo el Estado en la juventud, en la niñez, para que se quede en el país. Entonces las está expulsando constantemente y resulta que las remesas que esos expulsados están generando en los Estados Unidos es la que viene y resulta que es el primer componente de la macroeconomía en el país. Contradictorio. Entonces hay un pueblo trabajador. Si ese pueblo trabajador que ha sido expulsado los traemos al país ya con conocimiento, con esas habilidades que tiene, yo pienso, hermano, que el desarrollo del país no puede costar muchos años, sino más bien el Estado debe invertir y el desarrollo del país debe o puede apuntalarse en muy pocos años y ponerse en el nivel de otros países que de alguna manera se están empujando hacia el desarrollo. Sin embargo, es importante también como destacar que hay conocimientos y habilidades muy importantes que no se aprovechan en este país. Quizás una cuestión importante también que resaltar en este momento, en Guatemala hay un nuevo gobierno, pero este nuevo gobierno costó mucho para que tomara posesión, porque prácticamente un grupo de personas que no querían que tomara posesión, pero para que no tomara posesión se implementó distintas fases que obstaculizaran. El fraude electoral fue uno, el otro es la judicialización del ejercicio político y el otro es el golpe de Estado. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta como pueblos indígenas que está en camino, que ya está en marcha un proceso de golpe de Estado, lo que nos llevó a pensar, primero, es que todos los golpes de Estado que se han dado en Guatemala, los más afectados de cualquier golpe de Estado son los pueblos indígenas. Hay que recordar el último golpe de Estado ejecutado, llevado a cabo por Ríos Montt. Hubieron masacres en todo el país, más de 250,000 muertos y desplazados internos, externos. Entonces no queremos otro tipo de matanzas de esta manera. Por eso es que nos volcamos a las calles a defender la democracia, porque creíamos que Bernardo Arévalo puede tener un planteamiento interesante para que nos lleve entonces a evitar esas muertes. Y hoy está ahí puesto el ejercicio de los pueblos indígenas. Quizás lo que no se ha podido entender, cómo los pueblos indígenas aguantan tanto tiempo sin caer en la provocación, porque hubo provocación durante todos esos días. Sin embargo, hay que destacar que la sabiduría ancestral milenaria en nuestros pueblos no es hasta ahora, sino más bien la autoridad indígena cuando va a salir a hacer un trabajo es que no es provocar, no caer en la provocación, pero es que se llama el ejercicio de la autoridad ancestral es mediar ante un conflicto. Y eso fue lo que se pudo visualizar en estos 106 días. ¿Y qué se logra? Logramos evitar una cantidad de muertos. Logramos evitar que entonces se profundizara pobreza extrema para nuestros pueblos. Esperamos que el nuevo gobierno tenga la posibilidad de entender que para él sí hay un reto enorme. Cómo encarar a esa demanda que hay desde los pueblos. Y hoy estamos diciendo, queremos vivir en paz. Sencillamente queremos vivir en paz. No queremos que haya un Estado que siga agrediendo a nuestros pueblos. No queremos que haya un Estado que siga despojando a nuestros pueblos. Entonces hay un reto para el gobierno y su equipo. Y desde luego los pueblos indígenas, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a un proceso? Bueno, vamos a ver, ¿hay o no hay voluntad política de parte de los actores económicos, de parte de los actores políticos, si efectivamente están
haciendo un ejercicio de planteamiento de desarrollo o están haciendo un ejercicio de planteamiento de defender sus intereses. Mira, son como también cuestiones que hay que ir viendo en el desarrollo de estos meses y años que vienen. Rigoberto, agradecido. Es un honor tenerte acá en casa y que puedas conversar con el público televidente. Gracias por tus palabras, gracias por estar acá con nosotros y esperamos que en otro momento también nos visite con otros compañeros acá en casa para poder seguir dialogando sobre estos temas que son de importancia para todos. Gracias y hasta el próximo programa.